Siempre honrados de que continúes con nosotros a través de Casa Super TV 55, el canal de todos, hasta las 11:30 de la mañana, conectando contigo y contentos siempre de poder decirte de que nos sigas a través de las plataformas digitales. Estamos activos y presentes con ese contenido que les encanta al público y se correlaciona con lo que hacemos a través de la magia de la televisión. Buen día 55 TV para que nos puedas contactar en nuestra plataforma de Instagram y también suscribirte a nuestro canal de YouTube con el mismo usuario. Así vas a tener la oportunidad de rememorar las buenas conversaciones que tenemos con los invitados que nos acompañan. Justamente es el caso de el siguiente. Él es espectacular y nos sentimos muy honrados de que siempre que viene a República Dominicana se tome el tiempo de poder conectar con nosotros y con nuestra teleaudiencia, con temas de sumo interés y a través de una profesionalidad y una misión y visión muy profunda. Hoy tenemos un tema que a mí en lo particular me encanta muchísimo. Para poderlo desarrollar, recibimos en nuestro espacio al life coach espiritual, astrólogo, Latin Medium, Orlando Aljebar. Hola, mi amor. Saludos. Buen día. Un muchacho bello, espectacular todo el tiempo. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, encantadísimo siempre de reconectar en Santiago, ya que es una ciudad que para mí es mágica. Porque no tan solo te lleva a todo este toque antiguo, sino también para mí me conecta con mi familia, con seres queridos. Así que siempre es rico volver aquí. Qué placer recibirte. Mira, me llama mucho la atención el tema de coach espiritual. Muchas personas lo han escuchado, muchas personas pues tienen alguna idea de similitud de qué significa esto, pero me gustaría escuchar de ti Pues mira, con palabras llanas. Coach espiritual es esa misma persona que nos ayuda a, ¿verdad?, a tener una dirección, a encaminarnos en procesos de nuestra vida, pero basado a un mundo espiritual que no encajona a una filosofía exacta, sino encajona a la espiritual, a la parte espiritualismo. Y el espiritualismo no tiene que ver exactamente con un dogma o una filosofía, sino con la capacidad energética de poder aceptar y poder entender y comprender cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión de vida y encajar en ese proceso energético que muchas veces nos da las señales, pero pocas veces nos dicen de dónde vienen estas señales, Sí. cómo podemos amplificar estas señales y cómo podemos utilizarlas en nuestra vida diaria. Y de ahí se trata ese proceso del coach de vida. El trabajo que tienes, Orlando, es espectacular porque es el que nosotros volvamos a nuestra génesis. Claro. Realmente tanta modernidad nos ha llevado a alejarnos del ser superior que somos. O sea, nosotros de verdad que si nos centramos en crecer hacia adentro, podríamos encontrar y encontramos un mundo espectacular. Mira, hermosa, una de las cosas que nos enseñan es siempre a mirar hacia afuera. Sí. Pocas veces buscamos esa profundidad. Muchas veces la gente ha ido a la luna, quiere ir a los planetas, quiere ir a Marte. Pero ¿quién ha ido a la profundidad del mar? Nadie puede, Nadie. ¿verdad? Porque pocas veces nosotros queremos adentrar a la parte oscura de nosotros mismos, aceptarla. Y cuando tú aceptas ese proceso, empiezas a engrandecerte como ser humano, porque no te permites que nada te afecte, porque eres parte de reconocer no tan solo tus hechos, tus problemas, tus argumentos, sino que lo acepto desde el amor, lo abrazo desde el amor y permito reconocer cualquier versión que sea para mi desarrollo o mi entendimiento. Tenemos entonces que vivir como el sinvergüenza, o sea, como que nada nos afecte, coger los relax, Bueno, que dejar que las cosas fluyan. Un poquito de eso también, un poquito de eso poquito de también. eso. Pero el trabajo hacia adentro hay que hacerlo. Carl Jung decía Claro, que claro. Hay que hacer ese ejercicio. Claro que sí. Carl Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Y partiendo de ahí, hablemos hoy de los espíritus. Bueno, sí, un tema. ¿Existen o no? Pues mira, Ay, los espíritus existen. Porque si existe la energía y según la física la energía no se destruye, simplemente modifica y cambia. Sí. Nosotros somos campo energético. Cuando esta materia decide ya terminar su plan en este plano, decide entonces continuar en un plano más elevado cuando has desarrollado y despertado tu interior. Pero cuando ese proceso no ha pasado, cuando ese proceso todavía no ha llegado a tu entendimiento, esa energía se queda un poco confundida. Eso pasa mucho cuando hay muertes repentinas, cuando una persona no estaba preparado para morir. Y dice Orlando, pero cuando uno se prepara para morir, todos los días. Todos los días. Así Porque es. lo único que usted tiene en este momento es no el futuro, es que en cualquier momento su vida es frágil, puede partir. Pero ¿qué usted está haciendo?
se va a quedar con asuntos pendientes, se va a quedar encajonado a un espacio, a una casa, a un lugar, a algo material. Y ahí es donde se plasman las energías en los espacios. Completamente. Mira, el espíritu dicen por ahí que no se ve, sino que simplemente habitamos en este organismo, en este cuerpo, que es parte de, que es prestado. Entonces, ¿qué pasa si este cuerpo ya pues deja de existir, llega a la muerte? Pues mira, ¿qué pasa? Cuando ya la materia termina su función, ¿verdad? Ese proceso empieza a ir a un proceso de canalización o de aceptación. Muchas veces como yo medium, el proceso de hablar con el mundo espiritual, interconectar, que soy un mediador entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿qué trato de hacer? Hacerle entender que ya terminó su plano, que ya no está presente, porque pocas veces nosotros comprendemos e unificamos el proceso de la materia con el espíritu. Cuando usted no entiende que la materia y el espíritu sí son dos entes individuales, pero combinan en un propósito único, ahí es donde hay la confusión, donde la materia, donde la mente no entiende si el físico terminó o si todavía yo continúo. Y ahí es donde hay que hacerle explicar a ese mundo espiritual que no existe. Eso pasa mucho. Muchas personas dicen, bueno, en mi casa, yo compré esta casa, compré este espacio y siento pasos, un olor como que no es normal. Llego a la casa y me enojo, la siento pesada. La temperatura del espacio cambia, usted siente que las orejas se le ponen calientes, usted siente que lo llaman, escucha. Va a depender de su capacidad, ¿verdad? O vamos a decirle de su intuición o facultad espiritual, porque todo lo tenemos. Sí. Wow. Pero ¿con cuál es la que desarrolla? Hay gente que tiene más auditivo, hay gente que ve, pero el que ve no necesariamente tiene que escuchar. Hay unas personas que canalizan. Y todo esto pasa en todas las filosofías religiosas. Son canalizadores y son personas mediúnicas, porque llevan un mensaje desde el otro mundo. Así es. Ya sea del Espíritu de Dios, ya sea de los ángeles, ya sea de los espíritus. Que nosotros como seres humanos, muchas veces dice Orlando, yo necesito a un espíritu para evolucionar. No, no. El espíritu simplemente está por buscar una ayuda de usted, porque el único recurso que tiene un espíritu es el cerebro del humano, porque es el único mecanismo que puede cambiar la energía así, de felicidad, enojo, de proyecto, de fuerza, es el cerebro. Por eso cuando dicen el mundo se va a terminar, sí, cuando se termine tu razón. Ahí terminó. A mí me encanta hablar con Orlando y ojalá nosotros podamos entender, porque yo entiendo que tanto la ciencia como la espiritualidad, la ciencia siempre ha negado cosas que realmente, cosas que no puede explicar. El tema de la espiritualidad ha estado presente incluso en grandes acontecimientos del mundo. Claro. Cosas que no se pueden explicar, donde definitivamente hay una mano divina que está de por medio. Y yo entiendo que el hecho de dejarla de lado nos ha quitado a nosotros cierto grado hasta de humanidad. Claro. Y de empatía. Sí, totalmente. Porque el proceso que dices es que no es conveniente, mi cielo. No conviene que ustedes desarrollen un proceso espiritual, y con todo el respeto, no tiene que ver con filosofías dogmáticas ni con religiones. Tiene que ver con el proceso de aceptar la capacidad energética que tenemos como ser humano. Hay muchas películas y muchos que te explican que nuestro cerebro es utilizado a un mínimo por ciento. Sí, por supuesto. Nosotros utilizamos menos del 20%. Sí, si usamos pasa? el 80%, mi amor, voláramos. No, de verdad, voláramos. La materia la volviéramos otra cosa. Que el proceso no conviene, porque una sociedad despierta es una sociedad que no se permite manipular. Así es. Totalmente. Por eso las personas que hacían esto en otro momento no se pudiera haber hecho. No. Porque te tornaban de brujo por la ignorancia de no saber que la brujería es simplemente el concepto elemental: agua, fuego, tierra, aire. En la alquimia de la mente y el propósito, simplemente ahí es donde empieza a hacer todo eso. Me llevó lejos. Orlando, mencionabas anteriormente que la energía se transforma y se convierte. Entonces, ¿entiendes tú o podrías mencionar si crees en la reencarnación? Claro, claro. Había un videito por ahí que estaban poniendo, que es un video que habla sobre
efectos de un niño, como ven en pantalla, donde el niño no había nadie por ahí, no existía y se veía visualmente tan legítimo ese niño. Fue viral, y esto fue unas personas que estuvieron haciendo un estudio, entran a este lugar y cuando ven literalmente el niño tumbando la vela. ¿Qué pasa? Muchas veces esto sí dice, pero esto es demoníaco, esto es una... Claro, pueden haber diferentes tipos de manipulación visual y energética o encarnaciones de niños que han quedado plasmados en un mundo, un mundo, ¿verdad?, del limbo, lo que llaman el limbo. Y entonces en este momento pueden ser utilizados por energías más densas. Vamos a llamar, no quiero poner un título como algo demoníaco, sino densas, que es lo correcto, y pueden utilizarlo con efecto de quedar encajonado una vibración. Dice que cuando esta energía estaba, el espacio se engranujaban, era una acción muy difícil. Esto pasa, y últimamente estamos viendo en las redes sociales muchos de estos temas. Sí. Algunos son reales, otros no. Otros son montajes, está la inteligencia artificial. Dios mío, ¿cuánto me ha agotado? Yo no entiendo. Porque ya no es un tema de que se ven nítidos los videos. Claro. Es que también puede parecer que es algo borroso de una cámara de seguridad y es mentira. Ahora, toda esta información, Orlando, podría causar mucho miedo y muchas cuestionantes a quien no entiende y no se ha profundizado a sí mismo. ¿Cuáles serían esa base que nosotros podríamos tratar? Porque realmente, al igual que tú, hay muchos... coach espirituales ahora mismo que no lo son. Sí, que no lo son. Porque si bien es cierto que tanta información nos ha llevado a creer cosas que lamentablemente pues no funcionan, pero que sí es lo básico que nosotros deberíamos de empezar a trabajar para poder conectar con nosotros. Yo entiendo que el ser humano no debe de abandonarse nunca, que debe de escucharse, que de verdad tú siempre sabes la respuesta. Claro. Lo que pasa es que muy pocas veces confiamos en esa primera impresión, porque no, quizás fue un tema de emoción. No, hay algo dentro de ti que te dice lo que sí, lo que no es correcto. Yo creo que es muy interesante que hayas tocado eso. Está la emoción, está el miedo. Sí. El miedo traiciona las emociones, pero la emoción no puede traicionar la capacidad mental. Obviamente, porque si tú tienes un conocimiento básico de que usted no le puede a una energía que se le presente demostrar miedo, porque el miedo alimenta más miedo. ¿Me entiendes? La parte densa alimenta. Entonces, el ser humano en esta sociedad se ha construido de crear todos miedo. Y eso es lo que crea un espacio. Por eso cuando tú ves a esa persona, tú dices, muchacho, ¿pero qué tú te sientes como denso, pesado? ¿Qué te pasa? No, es que tengo miedo de esto, es que no sé si voy a lograr esto, es que no sé si voy a alcanzar esto, es que yo creo que la economía está mala, el mundo está malo. Oye, ya, párale. Olvídate de todo eso. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué tú tienes que hacer como ser humano? Pues yo demuestro que estoy en victoria, que estoy bien, que el universo, Dios y todo me dará la fuerza, que yo voy a conectar con mi ser, que yo creo en mi propósito, que yo entiendo mi propósito. Y tú dirás, pero es que yo no sé cuál es el propósito. Pero dice la fe, acepta. Y dice, dar por hecho algo que no está hecho, pero que va a ser un hecho en este momento. Entonces, muchas dicen, Orlando, pero tú pareces predicador. Se te muestra el propósito, te adoro. Tú pareces predicador. Se nota y se siente. Porque para hablar de la energía universal y de la bondad, del amor y de la fe, no hay que tener filosofía. Y yo creo en Dios, pero simplemente lo que hay que tener es propósito y entender para que para que no te caigas en el miedo y la ignorancia. Y ese es el proceso del miedo. El miedo es un gran negocio, señores. Aceptemos el por mejor. ahí. El miedo ha sido el negocio de siempre. El miedo es el mejor negocio. ¿Y tú sabes cuál es el miedo que más vendió en esta sociedad que usted vivió en temporada? El COVID. El COVID. Sí, claro. El COVID mató a gente solamente por el hecho de que estaba. Nunca el COVID fue algo para matar, pero sí demostró que el miedo mata, destruye. Quitarte y quitarte a un lado, desmaterializarte de la humanidad, de la empatía. Sí. Ya eso te mata, mi hermana. Dite a ti que te quedes sola en un lugar. A ver si tú dices, te va a decir, te vas a morir. Declararle a las personas que iban a morir fue el decreto y la brujería más grande que hizo la sociedad. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que usted va a morir? ¿Quién somos nosotros? Y ahí usted demostró, y ahí usted vio
que realmente la medicina volvió a equivocarse. ¿Y ahora de qué estamos hablando? Orlando, gracias. Mira, yo podría durar hasta las 1 de la tarde aquí, felizmente hasta las 2:30 si me dejan. Siempre es un placer tenerte acá. Gracias, Orlando. Hablar contigo es una joya. Yo sé que tenemos por ahí un podcast que estamos trabajando. Sí, vamos a dar pueden redes seguirme sociales. en las redes sociales como Latin Medium en Telemundo, Puerto Rico, todas las semanas en el horóscopo semanal. Y si usted quiere saber un poquito más, vaya a Veo, que es otra plataforma que voy a estar pronto, en marzo, estrena Código Astral. Vamos a estar hablando de horóscopos, pero también vamos a estar hablando de temas como este. Como tú dices, a calzón quitado, Sí. a Latin Medium. Me encanta. Excelente. Gracias, Orlando. Gracias, mi mi amor. Placer amor. recibirte. Vamos a una pausa breve, mi queridísimo Jeffrey, que hoy me está acompañando, que lo adoro. Y retornamos con más el contenido de Buen Día. Ya la China está con nosotros, siempre con su cintura breve y un tema muy espectacular. Ay, ay, ay. No te muevas. Buen día, el programa que te activa con Adalberto y Ariela que contagian cada risa, conversamos, bailamos, te inspiramos sin medida.